¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje al mismísimo corazón de la materia. Vamos a desarmar, pieza por pieza, los componentes fundamentales de nuestro universo, empezando por esas primeras dudas sobre el átomo hasta llegar a la teoría más completa que tenemos hoy en día. A ver, empecemos por el principio. Imaginen esto. A principios del siglo XX, los físicos tenían un problema, un verdadero rompecabezas que no tenía ningún sentido. Piénsenlo. Dentro del núcleo de un átomo, que es increíblemente pequeño, tienes un montón de protones, todos con carga positiva. Y como nos enseñaron en la escuela, ¿qué pasa con las cargas iguales? Se repelen, deberían salir disparadas. Entonces la gran pregunta era, ¿qué diablos las mantenía unidas? Y bueno, como en toda buena historia de misterio, la primera gran pista para resolver este enigma apareció, y vino en forma de una nueva partícula. Una que de verdad iba a cambiarlo todo. Es que el problema era doble, ¿eh? Por un lado, cuando los científicos se ponían a pesar los núcleos, los números no cuadraban. La masa era mayor que la suma de todos sus protones. O sea, faltaba algo ahí. Y por otro lado, estaba el tema de la repulsión. Las leyes de la física, tal como se conocían, gritaban que ese núcleo tenía que explotar. Simplemente no podía ser estable. Y entonces llegó 1932. Y con él, un físico llamado James Chadwick, quien con un experimento clave encontró la pieza que faltaba en este rompecabezas. Esa pieza era el neutrón, y era la solución perfecta. ¿Por qué? Porque no tiene carga eléctrica, así que no se mete en la pelea de los protones. No empuja, no repele, nada. Pero, y esto es clave, sí tiene masa, casi la misma que un protón. Así que explicaba ese peso extra que faltaba y, de paso, ayudaba a mantener todo el núcleo bien juntito. Pero bueno, así es la ciencia. Apenas se resuelve un misterio, ¡pum!, aparece otro. Y este era de los grandes, uno que parecía poner en jaque una de las leyes más sagradas de la física, la conservación de la energía. Resulta que, al observar un proceso llamado decaimiento beta, que es un tipo de radioactividad, los físicos se dieron cuenta de algo que los dejó helados. Medían la energía al principio del proceso, medían la energía al final, y no era la misma. Faltaba energía. O sea, era como si la energía simplemente desapareciera, se esfumara en el aire. Y eso, en física, es un no rotundo. Esto era una crisis total. El mismísimo Wolfgang Pauli lo dijo. Era como si la energía y el momento no se conservaran. Y créanme, para un físico decir eso es casi una herejía. Esas leyes son la base de todo, no podían estar mal. La solución que propuso Pauli fue genial, audaz, elegante. Dijo, a ver, ¿y si hay una partícula que no estamos viendo? Una partícula fantasma, la llamó el neutrino. Sería tan escurridiza, casi sin masa y sin carga, que se nos escapa. Y su única misión sería llevarse esa energía que falta. Así salvaba las leyes de la física. Y lo más increíble es que décadas después, los experimentos demostraron que tenía toda la razón. Ok, ya teníamos el núcleo más o menos entendido. Pero la curiosidad científica no para. La siguiente pregunta era casi obvia. Si los átomos están hechos de partes más pequeñas, ¿será que los protones y los neutrones también? ¿Habrá algo más adentro? Y la respuesta, para sorpresa de muchos, fue que sí. Al chocar partículas a velocidades altísimas en los aceleradores, los científicos se dieron cuenta de que los protones y neutrones no eran bolitas indivisibles. No, para nada. Por dentro tenían toda una estructura. Y así es como conocimos a los quarks. Y vaya que son raros. Para empezar, son realmente fundamentales. O sea, no están hechos de nada más. Pero tienen cargas eléctricas fraccionadas, como más 2/3 o menos 1/3, algo nunca visto. Y lo más loco de todo es que están confinados. ¿Qué significa eso? Que es imposible, pero imposible de verdad, ver un quark solito. Siempre andan en grupitos. Todo esto nos permite dividir la materia en dos grandes familias. Por un lado están los hadrones. Piensen en los protones y neutrones. Están hechos de quarks y, muy importante, sienten la fuerza nuclear fuerte. Y por el otro lado están los leptones, como los electrones o los neutrinos. Ellos son elementales, van por su cuenta y no les afecta esa fuerza fuerte. A ver, para este punto, el número de partículas descubiertas era ya como un zoológico.
Había de todo. Hacía falta, pero con urgencia, una teoría que pusiera un poco de orden en todo ese caos. Algo así como una tabla periódica para las partículas más básicas del universo. Y ese gran marco organizador es el modelo estándar. Es básicamente nuestro mejor manual de instrucciones del universo. Pone todo en su lugar. Por un lado, los quarks y los leptones, que son los ladrillos de la materia, y por otro, los bosones, que son las partículas que se encargan de transmitir las fuerzas entre ellos. Y el éxito de este modelo es que es difícil de exagerar. Es simplemente asombroso. Sus predicciones se han comprobado una y otra vez con una precisión que marea. Describe a la perfección 3 de las 4 fuerzas fundamentales que rigen absolutamente todo lo que vemos. Pero, siempre hay un pero, ¿no? El modelo estándar, así como estaba, tenía un hueco gigantesco. Podía describir a las partículas, sus interacciones, pero no podía explicar una de sus características más fundamentales de todas. Y la pregunta es, a la vez súper simple y súper profunda, ¿por qué las cosas tienen masa? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que le da sustancia a la materia y evita que todo salga volando por ahí a la velocidad de la luz? La idea teórica para responder esto surgió por allá en los años 60, pero una cosa es la idea y otra muy distinta es probarla. Y encontrar la prueba se convirtió en una de las búsquedas científicas más épicas, largas y caras de la historia. Una búsqueda que duró casi 50 años y que terminó en el famoso Gran Colisionador de Hadrones. La idea es increíble. Imaginen que todo el espacio, todo el universo, está lleno de un campo de energía invisible. Cuando las partículas se mueven a través de este campo, algunas interactúan mucho con él, como si les costara avanzar, y esa interacción es lo que les da masa. Otras, como los fotones de luz, pasan de largo sin interactuar, y por eso no tienen masa. ¿Y el bosón de Higgs? Es como una ondita en ese campo, la prueba de que de verdad está ahí. Y aquí está el punto clave, lo que hace que esto sea tan importante. Sin este campo de Higgs, nada tendría masa. Las partículas fundamentales serían ingrávidas. Los electrones se escaparían de los átomos a la velocidad de la luz. No se formarían átomos, ni estrellas, ni planetas, ni nosotros. Absolutamente nada de lo que conocemos podría existir. Así que, con el descubrimiento del bosón de Higgs, la última pieza del modelo estándar encajó en su lugar. Se consolidó, sin lugar a dudas, como la teoría más exitosa y precisa en toda la historia de la física. Es, hasta hoy, nuestro mejor retrato de cómo funciona la realidad en su nivel más fundamental. Pero, y con esto terminamos, la historia no acaba aquí. Porque el modelo estándar, con todo lo increíble que es, está incompleto. Le falta algo. Describe 3 de las 4 fuerzas de la naturaleza de manera perfecta, pero deja fuera la que sentimos todos los días, la gravedad. Entender cómo encaja la gravedad en este cuadro es el gran desafío que tienen los físicos hoy en día. Es la próxima gran frontera.